tardes. Damos comienzo a la mesa de diálogo 2, Agenda Emergente, entre pueblos y ciudades, moderado por Andrés Ridao. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa de diálogo. Vamos a esperar un minutito que se ubique la gente. Bueno, creo que para el público local este panel no necesita demasiadas referencias en cuanto a que la extensísima trayectoria y calidad de los panelistas los presenta por sí mismo. De todas maneras, para cumplir con las formalidades, digamos que a la izquierda de la mesa está el arquitecto Diego Capandegui, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, profesor titular de la misma facultad, con extensa trayectoria. Se desempeña como profesional independiente en el campo del urbanismo, con trabajos en Uruguay y Argentina. Es autor de diferentes ensayos que lo distinguen como referente de alta calificación en las cuestiones que aborda el presente Congreso. La presentación que realizará, que está en aquella máquina y no me acuerdo el nombre, pero creo que si me permiten la busco en el celular y se las cuento, tiene que ver, ahí está, tiene que ver con un enfoque por demás interesante, y es muy sugestivo el título, es Todo pueblo es más que una pequeña ciudad, sobre prácticas de la arquitectura y del urbanismo en Uruguay en un tiempo posurbano y posrural. Ponencia que será el centro de esta mesa, que fue realizada en conjunto con Gerardo Martínez Peraza, digamos simplemente ayer uno de los ganadores del concurso de obra realizada por voto del público, que ustedes estuvieron presentes aquí. Inmediatamente al lado tenemos al que recientemente precedía la presentación de ponencias, el arquitecto Leonardo Altman, que es magíster y candidato a doctor en estudios urbanos por la Universidad General Sarmiento de Argentina, profesor adjunto del Centro Regional Universitario del Este, CURE, de la Universidad de la República, en el Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje. Es ayudante de investigación en el Instituto de Enseñanza y Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo, SED, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, y fue funcionario de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y en el Instituto Nacional de Estadística. A mi lado tenemos al arquitecto Gastón Boero. Gastón es especialista en evaluación, planeación educativa del área de ingeniería de la RIB de México, arquitecto Universidad de la República y particularmente decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT de Uruguay desde el año 2000, responsable del proceso de creación de esa facultad y de la carrera de arquitectura a partir de 1997. Ha ocupado cargos docentes en las áreas de diseño arquitectónico y urbano en las facultades de arquitectura de la Universidad ORT y de la Universidad de la República. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la labor docente, habiendo integrado órganos de gobierno y gestión universitaria en ambas universidades.
Es especialista en evaluación universitaria en la Red Internacional de Evaluadores e integra su equipo de acreditación realizando acreditaciones de programas académicos y de universidades latinoamericanas. Ha sido evaluador de las convocatorias a becas de posgrado en el exterior en áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Investigación, ANI, del Programa de Iniciación en la Investigación, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC, de la Universidad de la República, y de las convocatorias a becas, créditos de posgrado y del Programa de Jóvenes Investigadores en el sector productivo del Programa de Desarrollo Tecnológico en el área de energía. También se ha desempeñado como jurado en concursos de arquitectura y ha integrado en 2 oportunidades el Colegio de Jurados de nuestra Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Ha publicado y desarrollado proyectos de investigación en temas de historiografía urbana, resultando ganador de una beca otorgada en el gobierno español en el año 91 en el marco de los festejos del 5º centenario del descubrimiento de América. Fue vicepresidente de la Comisión Especial Permanente del Consejo Auxiliar de los Pocitos de la Intendencia Municipal de Montevideo y en su práctica profesional, ejercida desde el año 87 hasta el momento, se ha desempeñado como diseñador y director de obra, obteniendo premios y menciones, entre los que cabe señalar el destacado premio obtenido en el Concurso Nacional para el Memorial al Holocausto del Pueblo Judío, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 95. A mi derecha, integra la mesa Marcelo Danza. Marcelo Danza es arquitecto, profesor universitario y decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Su actividad transcurre entre el desempeño académico como director de taller de proyectos de arquitectura y urbanismo y de cogobierno universitario. Es decir, que comparte con la actividad profesional centrada principalmente en la arquitectura hospitalaria y otras arquitecturas complejas en la oficina Danza Costigliolo Estarico. Es investigador y promotor permanente de experiencias que posicionan y revaloran a la arquitectura y al urbanismo dentro de la cultura y la política contemporánea. Ha sido curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia por Uruguay en 2008 y 2016 y ha participado como invitado del estudio suizo Diener en 2012 en esa misma Bienal. Ha dictado conferencias en foros nacionales e internacionales, así como publicaciones especializadas y trabajos académicos, dan cuenta de su aporte a la disciplina. Se suma a su amplio currículum diversos premios obtenidos por sus proyectos y obras de arquitectura. Presentados los integrantes de la mesa, vamos a contarles un poco la dinámica que llevará la mesa. Se iniciará con la presentación de la ponencia que mencionábamos al principio, Todo pueblo es más que una pequeña ciudad, sobre prácticas de la arquitectura y el urbanismo en Uruguay en un tiempo posurbano y posrural, por Diego Capandegui, que insumirá aproximadamente unos 15 minutos. Luego pasaremos a escuchar comentarios de la mesa, que aproximadamente rondarán entre los 5 y 7 minutos cada uno, para luego poder retomar con el relator principal para que realice un cierre o vuelva a motivar una ronda. La hora estimada de terminación de este evento es las 20 horas, por lo cual, es decir, porque tenemos que continuar con las conferencias que siguen a este evento, por lo cual no voy a tomar más tiempo y le voy a ceder la palabra a Diego para que inicie la sesión. Hola, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias Andrés por la presentación y especialmente gracias también al grupo organizador del Congreso
y que bueno, nos subió nuestra ponencia a ser un poco el disparador de esta mesa de diálogo. Siempre eso es un desafío grande. ¿Sí? ¿Un poco más? ¿Aquí? Vale. No, pero quería decir algo previo también. Felicitarles también a todo el grupo organizador. Es un trabajo, estos congresos son un trabajo a pedal muy grande. Hemos sido testigos estos meses y bueno, creo que vale la pena porque nos da la oportunidad a los distintos colegas de escuchar a otros, de conocer un poco el estado de la cuestión, de cruzarnos también, en este caso, pues gracias también a la Bienal de Bienales, a otros conferencistas y colegas que de repente conocíamos algunos de sus proyectos, pero que no los conocíamos en persona, y bueno, es una grata oportunidad que agradecemos. Y se trata de un congreso de prácticas profesionales. En ese sentido, justamente con la ponencia que habíamos presentado con Gerardo, con una parte, en cierto modo, de charlas que hemos tenido con distintos colegas, incluso varios aquí presentes, que a lo largo en algunos casos de los que somos grandes, de nuestra vida profesional bastante extendida, de los más chicos, no obviamente, pero que sí hemos comentado sobre las singularidades de trabajar muchas veces en los pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, en las ruralidades de aquí o del exterior, y que nos parecía que valían algunas reflexiones como particulares. Seguramente muchas cruzan también con las temáticas montevideanas o metapolitanas, pero del sur del Uruguay, otras tal vez no. Y eso era un poco el objeto de esta presentación, que efectivamente, en realidad tuvimos un problema al principio, que dijimos, si es hacer ciudad, en realidad no tenemos lugar en el Congreso. Eso fue un poco el debate cuando vimos la primera vez, dijimos, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada, no existimos. Y ahí dijimos, en realidad está bien el problema, en realidad todo pueblo es más que una pequeña ciudad, todo pueblo tiene obviamente una componente ciudad, había un juego ahí obviamente retórico, ¿no? Y bueno, en cierto modo queríamos presentar como tres cuestiones, algunas cuestiones conceptuales fundamentales, después alguna agenda de cuestiones como convocaba las reglas de juego, que era reflexionar sobre hacer ciudad o hacer pueblo, podríamos decir, y después dejar abierto en el marco justamente de esta mesa de agendas entre pueblos y ciudades algunas preguntas agregadas que nos tuvieron, que pueden ser disparadores o no, según como lo quieran tomar nuestros. También una mesa, disculpen, también es una mesaza, nadie conoce la palabra mesaza, ¿no? Pero que tiene un valor patrimonial de quien lo dice en Argentina, pero es una mesaza en el sentido estricto, y si los que no conocen el término, bueno, es larga la mesa simplemente. Veamos, primera cuestión, el tema de es muy obvio, pero quizás no tan obvio para más montevideanos. Los pueblos tienen una geografía física y humana muy, muy singular. Y tienen, obviamente, matrices paisajísticas, gravitaciones, bueno, como muchas de las que ha estudiado Leonardo, lógicas rituales y en cierto modo, seguramente, digamos, que escuchamos también hace un rato algunas ponencias de algunos colegas que empezaron un ciclo que va a ser mañana, en realidad fundamentalmente va a ser mañana, las mayores ejes sobre el tema de quienes han trabajado en ciudades pequeñas o en pueblos, y igual se vayan viendo algunas especificidades, ¿no? En ese sentido, nos entusiasma, ¿no? A los que trabajamos nos entusiasma la reivindicación del trabajo profesional en estos lugares. Incluso a muchos colegas aquí presentes siempre los hemos admirado muchas veces por la versatilidad de enfrentarse a situaciones o a soluciones o adaptaciones en esas prácticas. Y hay veces que hemos recibido muchas veces comentarios, sí, son prácticas menores, y nosotros decimos, ¿y qué? ¿No? Puede ser. Quizás no lo sean tanto para las comunidades locales que son receptoras de nuestros servicios profesionales. Frecuentemente son muy restrictivas y sí, creo que hay incomprensiones. Muchas veces quizás un solo arquitecto tiene que resolver a la vez muchos de las problemáticas. No se juegan con grandes equipos, no se juegan con presupuestos. Hace un rato mi compañero de ponencia, Gerardo, en su ponencia sobre el tacuaral, refería a lo que le había dicho el comitente. Lo hacemos sin miedo, sin plata, pero sin miedo. Eso nos encantó la idea. En realidad, frecuentemente, muchos de los trabajos también urbanísticos, arquitectónicos, forman parte de eso, salvo quizás algunas obras públicas, por lo menos con muchas constricciones. Quizás también otras ciudades grandes las tienen, pero nos parece que eso es bastante frecuente. Y en ese sentido, ¿cómo se podría hacer ciudad con sentido? Eso nos parece que es el tema abierto.
la ponencia por escrito algo lo intenta preguntarse. Seguramente comprender, por un lado, procesos territoriales que se dan. Creo que ahí hay un problema, incluso también para quienes trabajamos en academia. Hay todo un tema abierto de los procesos más recientes, las interpretaciones de lo macro, la comprensión incluso de las lógicas prebendarias. Surgió hace un rato también en una presentación de Florida, la relación directivos, digamos, dirigentes locales con las lógicas de los territorios. Muchas veces hay otras lógicas. Mismo en Argentina, por ejemplo, hay mucha reflexión sobre el rol del puntero en las lógicas, digamos, si está asumido como un tema acomodado, pero hay unas lógicas que creo que ahí hay, me parece un tema interesante. Y para la comprensión de esas lógicas, seguramente quienes han sido colegas o algunas experiencias que hemos visto hasta el Uruguay en los últimos 20 años más exitosas en ciertos aspectos, seguramente comprendieron ese clivaje sutil de ovillado entre lógicas políticas, administrativas o simplemente de comitentes locales cuando se hacen obras de arquitectura que tienen como unos sueños y unas miradas muy singulares. Seguramente la ciudad, hacer ciudad sería comprender a la vez las lógicas quizás más genéricas hoy del capitalismo contemporáneo, brennerianas, hasta las lógicas de que le canta, que son un poco genéricas según el maestro Larbanois respecto a Santa Marta y sus lógicas de la transformación de ciudades, que según el maestro Larbanois, en cualquier recital en América Latina le piden esa canción, todas se sienten identificadas y hablan fundamentalmente, lo que refleja es, seguramente la conocen, un ciclo una descripción de un momento de fractura hace 10, 15 años, de la fractura del cambio tecnológico y de esos pueblos que se van como generacionalmente desmembrando. Seguramente en urbanismo, en arquitectura, hacer ciudad, podríamos decir un pequeño pueblo es tener una buena urbanidad, y ahí está el problema, cómo se logra buena urbanidad en los pequeños pueblos. Seguramente acorde con, como decíamos, con una cierta ADN antropológico y un sentir local. Eso lo marcamos bastante, nos parece que hay un tema ahí muy abierto y seguramente se refleja en el uso del espacio público, en la vuelta del perro, que no la conocen, después explicamos de qué se trata, que cada ciudad tiene su vuelta del perro, sus generaciones tienen su vuelta del perro, y es una clave acá o en la Pampa Argentina, el vínculo con el campo, que no es la de un plano de ordenamiento territorial pintado y sin texturas, la mistura de usos productivos y residenciales, la domesticidad de tener una huerta, ¿qué huerta orgánica? Huerta, o tener un chiquero, un gallinero, una herrería, y hasta el más joven de la familia que tiene una barbería ahora de estilo. Todo eso se convive. Y me parece que ahí hay un problema, porque frecuentemente de golpe el sistema legal o de urbanístico muchas veces puede plantear como que no se puede, pero eso es así. Y es cultural, ¿y por qué no? Tercero, y dejamos abierto, por lo menos es una pregunta, de momento es la sensación de que estos temas acá, en general en varios países de Sudamérica, y hay una cierta colonialismo cultural sobre estos temas. Que cuando se trabaja en estos pueblos tenemos colonialismo de las capitales provinciales o de la gran ciudad departamental o de Montevideo respecto a, digamos, o la percepción de que hay una especie como y ficción de que uno puede ver en la ciudad más grande ciertas soluciones, o como Montevideo quizás ve de la cooperación internacional, muchos saben que yo soy bastante crítico de ello, y quizás no sea de la cooperación internacional, sino de un problema que me parece que es interesante, que es como la sumisión voluntaria y la seducción ante supuestamente soluciones que están como, en otros lados funcionan bien. El tema es cómo adaptarla, o especularmente o no. Y ahí está el problema, quizás no sea el problema de la cooperación, pero eso me parece que ese colonialismo se visualiza, pero también quizás sea hasta en los imaginarios del progreso. Seguramente muchos de los dirigentes quieren el progreso, es la transcripción decíamos Juan Gerardo, y seguramente muchos caudillos quieren su pequeña Guggenheim en su pueblo. Entonces ahí es un problema, o quizás quieren su pequeña Aurita de Montevideana en su pueblo, pero el tema es que no tenés los recursos ni el formato. Entonces, y ahí me parece que hay un tema que está bueno y como desafío, ¿no? Y en ese sentido, nos habíamos planteado en el documento escrito una agenda como de 10, 11 cuestiones, y era agenda mocha, le poníamos también expresión uruguaya, no montevideana, agenda mocha en el sentido que no pretende, que veíamos que había cantidad de temas que seguramente muy pocas veces bailan juntos, pero que cuando bailan de 2 o de 3 o de 4, y en general suele ser las experiencias que uno ve de otros colegas que en general han sido como bastante seguramente adecuadas o eventualmente exitosas en sus realidades locales. No digan nada, no ponemos en qué lugar. Este es un vivir, pero no queremos decir cuál porque creo que no se puede hacer esto.
Por eso es un lugar anónimo del Uruguay profundo. Pero lindo el Pavo. Posicionamiento, o sea, un primer tema del posicionamiento. Acá hay un tema interesante, que en general en muchos, nos parece que en varios de los pueblos con experiencias más interesantes en prácticas arquitectónicas, incluso individuales, de arquitectos trabajando hasta fuera de la administración, es cuando hay una actitud, un posicionamiento actitudinal a favor del futuro y de cierta idea de desarrollo territorial. Pero no porque esté en un programa, sino porque está como hay ciertos acuerdos culturales que se mantienen entre distintos estamentos de la política, de la sociedad, de ciertos grupos. Y me parece que en esos casos se activan esas. Creo que en algún momento pasó en las colonias, en algún momento pasó en Rivera, en algún momento pasó en otros lados. Hacia atrás se puede identificar ciertos momentos en la historia del siglo XX en Uruguay. Y eso me parece que es un tema interesante. También nos preguntamos si también vale para el Uruguay, digamos, el Uruguay metropolitano, metapolitano, si también no vale lo mismo, si en realidad justamente el juego entre desarrollo territorial y reflexión sobre ello y ciertas políticas sectoriales no es una cosa que le da, ayudaría a esa especie de discurso que es como repetitivo decir integralidad, pero ¿cómo se ve la integralidad? ¿No? La integralidad no se declara, son trasvasamientos que se tienen que dar de alguna manera, y estas discusiones de política o de acuerdos sociales creo que serían importantes. Simplemente comento los títulos y algunas nos detenemos para cumplir con los minutitos que nos dieron. Seguramente después va a salir en su momento más desarrollado. 2, aceptar la condición cualitativa de pueblo-villa. Esto es una cosa increíble, eso es una cosa fantástica, porque acá seguramente visto para los que de golpe hemos sido forasteros muchas veces en estos trabajos, y uno dice, qué bárbaro el pueblo villa en la relación de vecindad y que genera, ¿no? Entonces es como un valor, incluso en algunos lados, por ejemplo en Argentina hemos promovido que los pueblos mantengan su nombre de villa. Ahora, seguramente un alcalde, como pasó en Villa Rodríguez, que es Ciudad Villa Rodríguez, y el argumento es porque va a conseguir más guita. Después no va a conseguir más plata si pasa a los 5.000 personas. Seguramente va a ser difícil igual. Pero ese argumento es interesante porque en realidad sigue siendo una villa. Y Santiago Vázquez sigue siendo un barrio de Montevideo, aunque crezca más y tenga un formato menor. Entonces, me parece que hay un tema que es interesante porque es un tema cualitativo. ¿Qué es lo que hace que un pueblo eso? Seguramente es una condición cualitativa. Y de eso hay bastante, digamos, discusión en ciertos campos de historia urbana y hay autores que lo laburan. Pero me parece que es un tema. Si se entiende también como ciertos imaginarios que hay sobre ciertos colectivos y cómo se interviene en ellos, seguramente varía. Seguramente en Uruguay mismo se puede hacer un estudio y seguramente hay bastante heterogeneidad en distintos colectivos y sociedades locales de cómo visualizan su futuro sobre su pueblo, ¿no? O su pequeña ciudad. Obviamente después están los lugares, las clásicas, apoyo a apalancamiento de nuevos servicios, empleos y emprendimientos diversificados. Marcamos los del empleo porque muchas veces seguramente en esa agenda mocha nos parece que estos temas de hacer ciudad, si los pueblos están en crisis, como pasan muchos del Uruguay también, o sea que están decreciendo, difícilmente puede pensarse la urbanidad ahí empieza a ser como regresiva. Entonces, ahí hay un tema, algo es más importante esto que temas urbanísticos o de otro tipo, y es obvio. Esto también es muy bonito, creo que se ve en varias de las presentaciones de los colegas que han presentado obras también en el COR, de velar potenciales arquitectónicos y antropogeográficos de cada pueblo. A mí me parece que es uno de los temas más lindos de las prácticas arquitectónicas en diversas escalas en los pueblos y que a pesar de sus lógicas genéricas pueden tener como patrones particulares. Y ahí, digamos, cómo develarlos, cómo potenciarlos, cómo utilizarlos, digamos, desde la tectónica en un proyecto, desde la comprensión de las prácticas de los colectivos, quizás también de las fobias que puedan tener, me parece que algunos segmentos pueden dar lugar a proyectos, digamos, más potentes en esta agenda que se está planteando. Potenciar las condiciones del pueblo-campo es una de las cosas, aquí tenemos algunos colegas de MIR, para mí son unos fenómenos también maravillosos del Uruguay. La cantidad de pueblos que permanentemente a 2-3 cuadras se visualiza el fondo escénico de nuestras llanuras míticas onduladas, que es una cosa muy marcada y que en realidad tiene que ver con, pero mucho más que un fondo escénico, no es un tema paisajístico, tiene que ver con un tema de rituales y de rituales del uso también de esas áreas contiguas, ¿no? Hoy, por ejemplo, es muy difícil lograr, por ejemplo, un financiamiento para hacer un ruedo público. Y uno dice, bueno, pero en realidad es una lógica seguramente lo que podía haber una demanda más que un parque a la europea o una peatonal o una bicisenda. Y da para pensar. Pero las condiciones de pueblo-campo nos parece que es una clave que
el pueblo campo, el lugar donde los chicos pueden tomar mate o hacer las picaditas, aunque no están permitidas. Me parece que ahí hay un tema que vale la pena y es una marca que es maravillosa y la naturalidad con que se dan las trabazones. Pero en realidad cada pueblo lo que tiene es, será un pago, será una ruralía, será una comarca, como se le dice en algunos departamentos en el centro del Uruguay, pero tiene esta lógica, ¿no? Sexto, bueno, un tema obvio que es un debate más clásico en políticas urbanas en los pequeños pueblos, si contener o no el derrame, si la ciudad compacta. Lo que es cierto que nuestra percepción es de que se ha planteado mucho en la última década y media sobre esta temática, y en realidad lo que se está viendo casi, bueno, lo ha estudiado también acá el colega en su momento en el ITU, casi todos los crecimientos han sido muy embromados en los pueblos en Uruguay, y lo que hay es una especie de taperización, es decir, en sentido del tupper. En el sentido de que en realidad tienen muy malas conectividades en general y los pueblos están creciendo muy mal desarticuladamente en sus expansiones. Entonces, a mí me parece que es un tema y no se resuelve con planes de ordenamiento pintados, sino un tema de trazados y está fuera de las agendas. Si la primera generación de arquitectos modernos lo tuvo entre 1900 y 1940, después se fue alejando de la agenda a tener el tema de los trazados. Y eso es un problema, es casi un campo de la agrimensura, se negociarán en un catastro, pero en realidad no se puede conectar por un programa, se conectará, se va a conectar con proyectos, y ahí me parece que hay un agujero. Y lo mismo, cómo poder priorizar un debate que se dio en otra mesa, las pocas obras de infraestructura, de verde, saneamiento, macrovías, en fin. Me parece que hay temas que son los clásicos de los debates en este tipo de encuentros. El urbanismo, digamos, viral en un hábitat popular de Nuevo Cuño, ahí hay también un campo interesante. Creo que hasta lo que fue Mevir en Uruguay, Procrear en Argentina, el llamado de hace un tiempo de Mevir con tecnologías nuevas de madera, me parece que ahí abren como cuestiones bien interesantes. Y es un tema, el hábitat popular y eventualmente con temas productivos, seguramente es un tema muy fuerte. Todo el tema, obviamente, de las prácticas arquitectónicas que coadyuven a minimizar las vulnerabilidades socioterritoriales, incluidas las inequidades de género, que también acá algunas colegas han trabajado en nuestro grupo de cercanía. Son otros temas. Cuando se lleva, seguramente incluso hay algunos temas que son todavía, se habla poco, se ha hablado de Montevideo, lo que fue en su momento el tema de Leal, pero el tema incluso de el pueblo real con el narcotráfico es un tema que nos está haciendo los arquitectos, pero que está ahí. ¿No? Y me parece que no se habla en voz baja, pero son problemas que están apareciendo y no sé si de arquitectura tenemos respuestas, pero están. Entonces no hay uniformidad de pequeños pueblos, igual después hay áreas que el Estado de hecho renuncia a estar y acepta que es un lugar, digamos, donde día a día digamos, muchos jóvenes fundamentalmente están regalados, atrapados o cautivos en eso, ¿no? Las arquitecturas de la producción, finalmente, punto 9, eso es un tema, me parece, increíble de la agenda Mocha, en el sentido de que es un tema muy potente. Muchos de los colegas que trabajan en las ruralidades y en los pequeños pueblos trabajan en estos campos que van desde tema de silos, parques eólicos y una cantidad de campos nuevos, distintas mixturas, y que en general, incluso que son duros y que creo que también incluso en el mundo muchas veces cultural y académico no se están contemplando. Tenemos ese trasvasamiento, se juega con patentes, o jugamos entre ingenieros o montajistas, pero me parece que es un tema muy bonito y muchas veces de funcionalismo duro, y que, ejemplo, un hipertambo. Se puede cuestionar, pero en realidad son programas reales, y así lo mismo con otros huertas industriales, digamos, para hidroponía. Y bueno, son programas que tienen unas lógicas muy, muy particulares. Y después están, como si quieren, los fetiches santurbanos, que bueno, estaría para otro debate. Fetiche en sentido que en realidad siempre como la cultura arquitectónica los pone en cuestión, o parte de la cultura arquitectónica, las quintas, las chacras, los enclaves urbanos, efectivamente son los factores de ruptura de un hacer ciudad o de una urbanidad integrada. Quizás algunos actores locales lo vean como una forma de ciudad dispersa, de cualquier manera podía tener algún margen de compatibilidad, o las nuevas arquitecturas de relatos citadinos, que son aquellas, por ejemplo, emprendimientos en el suelo, esos pequeños pueblos que están surgiendo fundamentalmente más en algunos lugares donde hay ventajas comparativas o competitivas de tipo turístico, entre comillas, que en realidad son como
pueblos de nueva formación, pero que tienen una base turística, ¿verdad? De ocio. Entonces, en realidad son de relatos ciudadanos, de una imagen, de un naturalismo rural, que no es el naturalismo rural real del mundo productivo o del mundo mixto. Y eso se ve, digamos, en La Valleja, en Norte de Maldonado, en otros lugares, que también uno podría decir que es un fetiche interurbano, en realidad, salvo para los que están trabajando, suele ser cuestionado por la cultura arquitectónica, pero que en realidad está ahí, es un tema que quizás no se esté reflexionando lo suficiente. Obviamente consume mucho suelo, consume una cantidad de cosas, pero también tiene otros activos, seguramente habilitaría, pero por eso lo metemos en podíamos echarlo de la agenda, quédense con los 9, si no, es una agenda abierta, y habían a otros. Y simplemente lo último, hacia el futuro, y tiro otras preguntas. Claro, esto conste, no lo coordiné con mi jefe y decano de la FADU, pero hemos discutido, los que trabajamos en interior, siempre parece que lo que hay consenso, que el personaje que es un gran activador social es el Chacho Ramos, ¿no? Seguramente quizás para la cultura cool el Chacho Ramos es como la versión es como un personaje, es un perro cimarrón frente a la cultura cool de un perro bulldog para que pones en una casa casés para presentar en el core. Entonces, un bulldog francés. Entonces, bueno, y eso está reflejando un tema. En general los arquitectos no estamos estamos viendo desde montevideanamente muchas veces un tema de cultura y seguramente es uno de los activadores más fantásticos que tiene un reinterpretador de temas y quizás sea uno de los problemas, que hay todos unos campos de la cultura que en teoría podemos teorizar, pero que en realidad están ahí y que en realidad nos interpela. O sea, la espesura de los pequeños pueblos nos interpela, nos regala y en ese sentido, bueno, me parece que es un tema. No solo el Uruguay metropolitano, metapolitano, merece, digamos, propuestas con buen sentido, selectivas, focalizadas, con convencimiento. Bueno, a eso era simplemente lo que queríamos compartir. Y ahí simplemente en ese sentido, cómo superar ciertos ninguneos o dejamos abierto, quizás sea una fantasma y no es cierto, pero nos parece que sí, que por lo menos está un poco soslayado esto. Pero quizás la segunda sea un poco más positiva, cómo contribuir a superar o a operar en materias con limitaciones y seguramente híbridas, misturadas, que tienen a su vez temas tecnológicos y prácticas reactivas. Eso es lo que hoy día incluso el Uruguay de los pequeños pueblos muestra y es fantástico. Y también quizás vale para todas las escalas y todos los territorios, bueno, otras prácticas. Así que bueno, en eso simplemente dejamos y bueno, gracias. Gracias, Diego, por la presentación, que creo que perfectamente se inscribe dentro de los objetivos del Congreso en la medida que está particularmente mirando aquella consigna de no dejar nadie atrás y buscar en aquello de lo mínimo quizá alguna de las claves que puedan resignificar nuestra disciplina hacia un futuro sostenible. Vamos a continuar con los comentarios a partir, digamos, de un orden estrictamente alfabético que además va de izquierda a derecha. Así que, Leonardo Altman, tus 5 minutos. Nada más. Ahí va, 5 minutos y nada más. Estás atento. Yo te diría, Diego, que tu agenda mocha es una agenda yo le puse acá agenda botijeada, ¿no? Me parece que a veces lo que sucede con los ámbitos no metropolitanos es eso, ¿no? Es como verlos a veces como una caricatura, como tú decís provocativamente en el título de la presentación. ¿Y qué pasa con cómo observar esos procesos socioespaciales y cómo actuamos en estos lugares? Es un poco tu disparador. Yo anoté un montón de cosas y no sé por dónde empezar, porque creo que tu presentación fue muy ordenada, provocativa y con temas abiertos. Entonces voy a ir un poco random viendo algunas cosas. La primera es arrancar, ¿no? Lo de la agenda botijeada. Yo creo que esa cuestión del colonialismo que vos decías, yo pensaba cuando desde el urbanismo postcolonial, Jennifer Robinson, Araña Roy, gente que habla de centrar la teoría urbana, de que la ciudad del sur global tiene algo para decir, pero a su vez que cada ciudad tiene algo para decir.
Es decir, que no botijemos a nadie. Yo creo que lo que sucede en Uruguay es que, y lo decimos acá desde la Intendencia de Montevideo en 18 y Ejido, y es como el mea culpa de decir, bajo esta puerta, botijeamos al Uruguay no metropolitano como con su riqueza socioespacial, en conocerlo y en pensar cómo hay que actuar en la especificidad de todo lo que hay más allá del Puente Carrasco o más allá de área metropolitana mediante algún peaje o donde termina la mancha urbana metropolitana. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa idea de descentrar la teoría urbana, pero descentrar el conocimiento del Uruguay urbano y mirar para adentro, yo creo que devuelve a algunas cuestiones de pensar eso. ¿Y qué hay adentro de ese universo de pequeñas localidades? Primero, para entender qué es un pequeño pueblo o qué es en Uruguay hoy, esa relativización a veces de los sistemas urbanos o la necesidad a veces que tenemos de las abstracciones, ¿no? Los umbrales, 5.000 habitantes. Yo lo he usado en otros trabajos y lo uso de forma como paraguas diciendo, bueno, hay un montón de cosas que dicen a nivel del país que cualitativa o cuantitativamente 5.000 es una aglomeración que te diferencia cualitativamente una ciudad de Uruguay. Porque ahí ha intervenido históricamente MEVIR, porque el INE habla del interior urbano más de 5.000 habitantes, porque hay, por esa historia de que una ciudad tiene que tener más de 5.000 habitantes, me parece que hay como una cuestión de pensar, bueno, ¿y cuál es la especificidad entonces de estos lugares? Que más allá del paraguas de cuál es el umbral, dónde terminan, si considero determinados pueblos que están vinculados a otros, que son satélites o ciudades periféricas, pequeños fraccionamientos, otros en torno a ciudades medias, ¿cuáles son, en todo caso, la cuestión esta de cómo los vemos, qué hay adentro de eso? Entonces decíamos, bueno, pueden ser estos lugares que languidecen por quedar afuera de los grandes circuitos, de las grandes infraestructuras, de movilidad. Pueden ser los pequeños pueblos que supieron ser prósperos en el momento de la agroindustria y decayeron, digamos, en el sentido de agotar los recursos productivos o el cambio de modelo productivo. Tenemos todo lo que son las urbanizaciones balnearias y pequeños pueblos sobre la costa. Tenemos todo el lugar donde MEVIR ha activado territorios. Tenemos lugares que quedan muy cerca de la interbalnearia o de las grandes troncales del país y tenemos otros que realmente están caídos del mapa. Entonces, esa diversidad que nos devuelve el conjunto del Uruguay no metropolitano y sobre todo del Uruguay de los pequeños pueblos es interesante para pensar, bueno, no solo esos umbrales de urbanidad en términos físicos, ¿no? Estándares de infraestructuras, modelos gravitacionales para pensar servicios. No, yo creo que lo que vos planteás de lo cualitativo para entender esto es un punto central, porque a veces abusamos desde estas miradas un poco más de la geografía cuantitativa, de la necesidad como de captar, de limitar. Yo creo que ahí la consigna un poco, esto vos mencionabas a Brenner, yo creo que hay algo de lo que Neil Brenner dice, bueno, esta cuestión de una, no solo lo de la urbanización planetaria, lo del tejido urbano, pero tiene que ver con encontrar esa cuestión de pensar lo urbano como, digamos, la ciudad como el objeto, lo urbano como un proceso de entender que eso urbano no es algo que se pueda pensar que es fijo, delimitado físicamente y universalmente generalizable. Entonces, esa cuestión que apunta a entender lo urbano como un proceso, a entender las múltiples escalas, a entender las múltiples interacciones, me parece que en tu planteo está como muy presente y lo que te dispara, que es mi último minutito de comentarios, es un poco lo que decís, bueno, y qué hacemos, con qué herramientas empezamos a mirar estas cuestiones, y yo creo que ahí veladamente tu planteo hay una crítica a los procesos de planificación actuales. Digamos, fuiste muy enfático en varios de los momentos planteando, bueno, esto no es como en un plan de ordenamiento territorial donde dibujamos zonificaciones, donde pensamos, bueno, es hasta acá, dibujamos una línea, trabajamos, abusamos de los contrastes geográficos y los contrastes de las taxonomías, digamos, para pensar los lugares. Entonces, me parece que ese aporte es muy interesante. Y lo último que tenía para esta primera cuestión era, perdón, porque estoy realmente entreverado, digamos, lo que decías, lo de Brenner también, ¿no? Yo creo que esta cuestión de los paisajes operativos, la cuestión de pensar que las relaciones local y global
Es decir, el fetiche para hablar cómo se conecta esto a procesos que lo trascienden a escala local global. Década de los 90, ¿no? Es decir, bueno, hoy necesitamos renovar como esa cuestión en cómo pensamos la multiescala. Y me parece que traes como muchas cosas muy, muy sugerentes para disparar esos procesos. Así que nada, bárbaro. Gracias, Leonardo. Apenas 2 minutos, pero valió la pena. Muy agudos aportes. Seguimos con Gastón Buero. Hola, hola. Bueno, primero, Diego, te felicito por la presentación. Me parece que planteaste una cantidad de temas tan grandes que es muy difícil para comentar, poder hacer un paneo general. Yo vengo de un mundo mucho más productivo, en eso soy más ingeniero que arquitecto. Entonces, como además me habilitaste a decir que yo puedo tomar cualquier tema, me voy a centrar solamente en 3 puntos, nada más. Y aclaro que estos 3 puntos es una pequeña isla en el inmenso mar de tu presentación, que además te felicito. Tú te preguntabas cómo se puede hacer ciudad con sentido, independientemente de la escala, porque esa pregunta vale para las grandes metrópolis, las ciudades intermedias, o para esta situación rural, o semirural, posrural, no sé exactamente cuál es el adjetivo. Y ahí creo que hay algo que, creo que lo planteás vos con claridad, Altman lo acaba de plantear, es necesario analizar de dónde venimos, mantener la tradición. Y esto en este momento cultural del mundo, no solo de Uruguay, no es una afirmación liviana. Siguiendo el pensamiento de Quintana Paz, un filósofo actual, contemporáneo, español, el mantener la tradición, y sobre todo cultural, implica reflexionar sobre algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Es fundamental, y en esto concuerdo con él, que nosotros no podemos hacer tabula rasa y dejar de mirar para atrás, en pos de una cancelación del pasado, a partir de la cual resignificar cualquier cosa. Por ejemplo, resignificar el concepto de perdón, que hoy ya no existe. Si cometemos un pecado a nivel arquitectónico urbano, el que lo cometió hoy, según estas tendencias, pasaría al exilio, y siempre con la letra escarlata. Esto, yo sé que la mayor parte de ustedes no vienen pensando en esto, pero los invito a pensar que el hecho de decir, para poder entender el hoy donde estamos, es necesario mirar hacia atrás, entender nuestra tradición cultural, paisajística, arquitectónica, urbana, económica, de tradiciones, es fundamental. Y no es una cosa menor. Así que me congratulo en que tanto en la presentación de Diego como en la intervención de Leonardo se haya hablado de esto. Esto me permite entender el hoy. Primer punto. El segundo, obviamente, ¿cómo hago? Me tengo que proyectar hacia el futuro. Y me parece importante proyectarse al futuro a distintas escalas, con una gran ciudad, con una ciudad mediana o con esta situación, considerando a la gente. Tú, Diego, pasaste una anécdota que me quedó retumbando en la cabeza cuando un alcalde de un pueblo quería denominar, o de una villa, quería denominar ciudad-villa o ciudad-pueblo. Esto me parece fantástico. Ahí me hizo acordar a Chaplin. Los únicos que quieren ser pobres son los ricos. El que vive en un pueblo, en una villa, quiere vivir en una ciudad. Pero por un tema de valoración cultural, más que de revaloración arquitectónica, urbana o de infraestructura. Y quizás necesite muchas de estas cosas. Pero entonces cuando decimos, vamos con la gente, vamos a escuchar a la gente. O le vamos a imponer a la gente nuestras ideas y nuestros preconceptos. Entonces, cuando digo, nos tenemos que proyectar al futuro, lo tenemos que hacer primero con la gente, escuchándola.
aunque contradiga nuestras opiniones o intenciones. Nos tenemos que abrir al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico. Hoy en el campo está avanzando el desarrollo tecnológico de manera insospechada, increíble. Y hay veces que no condice la foto que podemos sacar de una granja, de un gran campo donde aparecen pastando algunas vacas y algunas ovejas con la tecnología que hay ahí atrás. Casi que está el peón con un smartphone o con un iPad monitoreando a su ganado y estableciendo dónde va a pastar o dónde no va a pastar y haciendo predicciones del clima y del tiempo. Entonces, en esas situaciones, tanto sea semirurales o rurales, en donde también, y acá me sumo, yo soy postmodernista, Aldo Rossi murió, Giorgio Grassi también, pero me formé con ellos. No me siento nada bien. Pero tenía un concepto de que la arquitectura incluye todo, es paisajes, rurales, todo. Y ese concepto yo creo que es válido. Y todas estas cuestiones de abrirse a los desarrollos tecnológicos. Hoy desarrollos tecnológicos es análisis de datos a gran escala. Hoy es machine learning, que permite automatización. Hoy es inteligencia artificial. Le voy a poner nombres a esto porque si no quedan como grandes titulares que no saben de qué estoy hablando. Pero todas estas cosas forman parte de abrirse al futuro. Y tercero, primero, respetando el pasado, para poder entender de dónde venimos y cómo podrían ser las direcciones de futuro. Segundo, abriéndonos al futuro, sobre todo considerando a la gente y escuchándola, no pasándole nuestras ideas o cosas. Pero cuando me abro al futuro, me abro a un futuro cultural, a un futuro económico, a un futuro paisajístico, a un futuro urbano, a un futuro arquitectónico. Y para poder abrirme bien y que no pase lo de Punta Ballena, que todos los uruguayos por lo menos lo estamos viviendo, que es uno de los tantos temas que se abre, tenemos que tener reglas de juego claras. Entonces, y acá sí me voy a jugar políticamente, yo soy partidario de tener o de poner arriba de la mesa el concepto de libertad, pero libertad entendida como un orden social, no la libertad de que yo puedo hacer lo que quiera, en el sentido de que el empresario que está ahí en Punta Ballena pueda hacer lo que se quiera. No. Y vuelvo a repetir, la libertad como orden social, y como todo orden social, implica un conjunto de normas. Está regulado por las normas, normas que son morales, sociales, legales, y que implican una regla de juego. Y esa regla de juego lo que hace es limitar la interacción de las personas. Y dicho esto, vaya otra también aclaración, que este concepto de libertad es solo posible desde este concepto político, pero político en el sentido de polis griega, no de política partidaria, en el sentido de la interacción de la sociedad, de individuos en la sociedad unos con otros. Y lo que implica este concepto de libertad como orden social es un Estado fuerte que sea capaz de aplicar esas leyes, no de decirle a la gente por dónde o hacia dónde va el progreso, o qué es el progreso, sino que sea el gendarme de la aplicación de ese conjunto de normas culturales, políticas, jurídicas, económicas, que son las que van a permitir la libre interacción de las personas. Entonces, de esa manera vamos a poder establecer reglas de juego absolutamente claras. Y todavía nos queda un desafío final. Donde hay corrupción, hay Estado. La corrupción está por la presencia del Estado. Y otra vez, si volvemos al caso de Punta Ballena, vayan a los antecedentes. No voy a nombrar a nadie, pero vayan a los antecedentes. El tema de la corrupción, si bien es humano, porque finalmente lo llevamos todo, pero sabemos que vamos a tener que mantenernos atentos y vigilantes con él porque va a seguir existiendo. Porque somos humanos, número uno, pero más importante, porque existe el Estado. Y donde hay más corrupción es en el urbanismo. Gracias, te felicito. Gracias.
No robo ni un minuto de tiempo, le paso el micrófono a Marcelo Danza. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay por dos cosas. Por la iniciativa y el enorme esfuerzo de organizar este congreso absolutamente necesario, que sin duda debe sostenerse en el tiempo, en el futuro, para ir generando el acumulado y la construcción colectiva de pensamiento y reflexión que queda claro en estos días y en esta propia mesa, que es absolutamente imprescindible. Por otro lado, agradecer también la invitación de participar en el Congreso, de estar aquí hoy en esta mesa, además con estos panelistas, mesa que considero absolutamente relevante por la temática que se plantea. Mesa de diálogo, conversación, pensamiento. Voy a ser bien concreto y plantear algunos puntos muy directos. Entiendo que para que las cosas puedan discutirse hay que ser lo más explícito posible en algunos conceptos y lo más claro posible en algunos conceptos, y eso es lo que intentaré hacer en una agenda que sí será mocha, porque habrá algunos puntos nomás puestos sobre la mesa a partir de lo que planteó Diego, pero que sin duda no se botijeará a nadie de ninguna manera, porque entiendo que la dimensión de las temáticas que tenemos sobre la mesa hoy lo que requiere es un análisis profundo y sobre todo mirando el futuro. Sí, intentaré ser político. Entiendo que no se puede pensar en el territorio, en la arquitectura, en el urbanismo, en el desarrollo futuro sin ser profundamente político de hoy, de nuestras ciudades de hoy. Claro que no partidario, político partidario, podrá coincidir con o no con alguna postura, pero sí profundamente político. No existe urbanismo, no existe visión territorial de futuro, sino una visión política clara, y es bueno en ese sentido intentar en la medida de lo posible ponerla sobre la mesa para poder explicitar los temas. Punto 1, el Congreso habla de hacer ciudad. El planteo, la ponencia, de alguna manera deja abierta la pregunta, quiero hacerla, si es el momento de hacer ciudad en el sentido de construir ciudad nueva, o es el momento de habitar ciudad en el sentido de entender que lo que tenemos construido para la población que tenemos, la dimensión y la proyección a futuro que tenemos, de alguna manera plantea los recursos desde el punto de vista económicos y de sustentabilidad, quizás ya suficientes. Lo que se trata es de reinventar, de buscar, de darle nuevo significado. Lo que tenemos construido hoy no lo tenemos claramente inventariado, definido. Si tenemos dudas a veces en las ciudades más importantes respecto a nuestro patrimonio, les puedo asegurar que en los poblados, sean villas, pueblos, ciudades, no existe una visión todavía, una construcción clara de dónde están aquellas piezas que deben ser conservadas, que tienen razón de serlo y refuncionalizadas en una situación razonablemente mantenidas, y cuáles pueden ser alteradas radicalmente, inclusive demolidas y proyectadas de otra manera. No tenemos una construcción respecto al tema y no lo hemos hecho metódicamente. Entender esto nos va a permitir entender qué merece y debe ser refuncionalizado de cierta manera y qué puede ser construido a futuro. Punto 1, entonces, habitar ciudad. Punto 2, los recursos. Esto puede ser fantástico, pero sabemos, quienes trabajamos en arquitectura y en urbanismo, quienes interactuamos efectivamente con la realidad profesional, que sin recursos todo el discurso y el pensamiento que podamos hacer probablemente difícilmente logre una proyección mayor. Hemos tenido varios años de una ley de vivienda promovida y hemos podido entender hasta dónde el Estado está dispuesto a sacrificar recursos impositivos de sus quienes hacen los aportes en pos de, en principio, una vivienda social que rápidamente se demostró que no sería social, en ese sentido no tendría el desarrollo que se esperaba, pero sí sería una importante herramienta de desarrollo urbanístico, de reequilibrio urbanístico y de reequilibrio territorial si se lo mira en esa dimensión. Sería interesante saber cuántos recursos destinamos todos nosotros en esta lógica de vivienda promovida, entender si no está llegando a un cierto punto de colmatación respecto a su sentido y pensar entonces en esos recursos ahora
puestos de otra manera a jugar en el territorio y a interactuar de la manera que estuvimos viendo que podía llegar a interactuarse. ¿Qué otras cosas podríamos hacer entonces si en el futuro tomamos los mismos recursos y el mismo tiempo que dio la ley de vivienda promovida y lo llevamos hacia adelante, hacia el territorio, con otras lógicas de derrame respecto a la que tuvimos hasta ahora? ¿Qué otras cosas podríamos crear con esas lógicas de derrame? Punto 1, entonces, habitar ciudad. Punto 2, los recursos. Hay que ver si estamos dispuestos a hacerlos. Ya vimos que estuvimos dispuestos durante bastante tiempo, somos conscientes que esto generó fuentes de trabajo y lo que pensemos de alguna manera, además de lograr reequilibrios territoriales y urbanísticos, debiera lograr también fuentes de trabajo. Punto 3, ¿a quiénes? La vivienda que empezó siendo de interés social, sabemos que no alcanzó a los sectores de más bajos recursos, pero sí sabemos que generó esos reequilibrios y que estuvo destinado a un cierto sector de la clase media, digamos, media alta, dependiendo en algunos casos. Yo creo que acá el país debe hacer una apuesta clara a los jóvenes, y esto no es un problema de demagogia hacia la juventud, es un problema absolutamente necesario, racional, de dónde está el futuro de un país, y más como el nuestro, con una lógica de crecimiento demográfico negativo. O sea, no solo para retener a nuestros jóvenes, y si pudiera ser en el interior y en sus ciudades mejor, sino también para atraer otras personas, otros jóvenes, que pudieran llegar a pensar en la posibilidad de radicarse en el país y en diferentes territorios del país. Eso debe ser una apuesta política, profundamente política. Punto 4, ¿qué obras? ¿A quiénes? ¿Qué hacer? ¿Qué programas? Parecerá una obviedad, pero la universidad es sin duda, y más cuando pensamos en los jóvenes, es el programa por excelencia. Creo que de hecho muchos actores políticos del interior y de Montevideo lo han comprendido. La presión que tiene la universidad a partir de su decisión de desarrollarse en el interior, que tiene constantemente respecto a establecerse en diferentes lugares, lo hace evidente. Una gran herramienta de desarrollo urbanístico, de atracción de jóvenes, es la posibilidad de generar presión demográfica, presión inmobiliaria, presión de crecimiento, a partir de lo que significa la posibilidad de formarse, de juntar estas dos cosas. La conectividad de poder vivir y trabajar para el mundo, bien lo estaban diciendo anteriormente, lo decía Gastón, la tecnología, pero más en una lógica universitaria, y generar sobre todo un escenario, una escena, un marco, una atmósfera donde con la universidad y con esto, universidades y espacios de formación, además de espacios productivos, que veremos después, puedan desarrollarse de alguna manera situaciones favorables para generar la sinergia necesaria también para el desarrollo. Entonces, ¿qué programas, más allá de las lógicas espontáneas que surgen vinculadas a la producción agraria o a la producción pequeña, producción industrial, etcétera? En esta lógica de inversión y de reequilibrio, sin duda sería una apuesta interesante. La universidad, la conectividad, las escenas, los escenarios, a Silicon Valley, quienes estuvieron ahí decían que lo que pasaba no pasaba en las universidades, o no pasa, sino que pasaba en todos los espacios públicos, comunes, privados, cafés, etcétera, en torno a eso donde de alguna manera se generaba el marco para ese desarrollo. Punto 5, aliados. ¿Quiénes nos pueden ayudar además? Y aquí hay un tema interesante. Sería interesante empezar a concebir la realidad con la lógica que Asgensson había definido lo que él llamaba el fútbol a 3 bandas. ¿Qué es el fútbol a 3 bandas? Un fútbol que se juega en un octógono, un hexágono, en vez de jugarse en una cancha rectangular. Juegan 3 equipos, hay 3 arcos y gana el equipo que recibe menos goles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ataque los 2 equipos, para hacerle goles al otro, son socios y 2 minutos después van a dejar de ser socios porque los otros 2 van a juntarse para hacerle gol a uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva los aliados o no depende de la situación específica en la cual estemos pensando el desarrollo futuro de las ciudades y el equilibrio de las ciudades. Hay experiencias curiosas, interesantes, puntuales, singulares, probablemente que no puedan repetirse, pero que por lo menos merecen ser reflexionadas, que están pasando en pueblos como por ejemplo Pueblo Garzón y todo lo que significó la posterior instalación de Malman y toda la zona vinculada a esto. ¿Es una cosa singular? Sí lo es, pero sin embargo el mundo es lo suficientemente amplio y grande por encontrar estos socios que en un fútbol a 3 bandas quizás nos puedan estar aportando su energía para desarrollar algunas zonas en una lógica clara que no podemos tener todo universidad o todo Pueblo Garzón o todo lógicas que deben tener especificidades diversas.
Punto 6, creo que hay que evaluar experiencias y cosas que están pasando. Hace no poco tuvimos Rem Koolhaas a OMA, pensando una de nuestras ciudades, pensando qué hacer, pensando cómo desarrollar. $1 millón y pico largos, $1,5 millones, una apuesta enorme, yo creo muy valiente, y quiero hacerle un reconocimiento en ese sentido al intendente de Paysandú, que no hizo solo esa apuesta, sino que también llegó a la universidad, se comprometió en que la universidad se pudiera construir ahí, generando un terreno, un marco, una posibilidad financiera, inclusive para que eso se pudiera hacer, intentando desarrollar, revertir procesos. Yo por eso digo, esto me parece que tenemos que tomarlo con la mayor distancia posible y poder evaluarlo. ¿Funcionó? No. ¿Fue un fracaso? Si lo fue, ese $1,5 millones se podría haber usado de otra manera, ¿de qué otra manera, digamos, ¿no? Pero no con un prejuicio, no porque venga OMA, Koolhaas y que... No, simplemente fue una experiencia, fue valiente. Como país creo que tenemos que evaluarla a un año, 2 después, lo que significó, lo que da y cuál es el potencial que puede tener y hasta qué punto efectivamente la inversión quizás de algunas de las cosas que estaban pensadas para poder desarrollar contenciones al empuje del agua, etcétera, canalizadas de cierta otra manera, no podrían dar realmente resultados mucho más impactantes y que reviertan la situación respecto a lo que estaba pensado. Insisto, sí, en ese sentido, una reflexión política, profundamente política, pero despartidizada. Hemos tenido posibilidades de evaluar este tipo de cosas en una ciudad que, a través de su torre también de la defensa, etcétera, ha dado señales que está intentando probar otros caminos dentro del desarrollo territorial. Bueno, cualquier sociedad, cualquier colectivo maduro lo que debe hacer es tomar las diferentes experiencias que se han ido desarrollando en cada uno de estos ambientes, ponerlas sobre la mesa, evaluarlas con sus pros y sus contras y ver cómo se puede seguir en esa lógica. No quiero hablar más porque, insisto, me parece importante tratar de poner temas que permitan más o menos desencadenar esta reflexión respecto a la presentación de Diego, que fue estupenda y muy abarcativa, y las presentaciones de quienes me precedieron, que también pusieron acentos en puntos específicos. Gracias. Gracias, Marcelo. Por más que hemos hecho un enorme esfuerzo, y les agradezco a todos los integrantes de la mesa, estamos pasados en la hora en unos 5 minutos, por lo cual le voy a pedir a Diego, si es posible, dar cierre a la mesa con una intervención de 5 minutos y agradecer enfáticamente la colaboración de los colegas que están aquí en la mesa. Quedaron muchos temas abiertos en términos muy provocativos que seguramente alimentarán los foros y los corrillos de este Congreso y le darán sentido a estar juntos en esta reunión de confraternidad y de Congreso. Así que, Diego, te damos el cierre. Bien. Bueno, muchas gracias y creo que todas las presentaciones de ustedes fueron también súper espesas, así que simplemente tomando los 5 minutos, tres notas finales. Uno, me parece que todas se desprenden que hay un cierto consenso de que los pueblos y pequeñas ciudades con la relatividad del término que tienen hoy día forman parte, digamos, en sí misma y de un mundo relacional distinto, de un territorio relacional distinto, sometido a otros imaginarios, otras lógicas tecnológicas, también del futuro. Y bueno, y ahí hay un campo, me parece que ya no se pueden ver como lugares, los pueblos ya no se pueden ver como dicotómicos respecto a una ciudad central o dicotómicos respecto, digamos, que solamente son lugares de la quietud. O sea que ahí hay un cambio, hasta los que pueden estar en crisis, en realidad tienen que ver frecuentemente por dinámicas más asociadas de golpe hasta migraciones y a unas dinámicas. César Aguiar decía muchas veces cuando hace una cantidad de años había participado de una mesa sobre un librillo, Carrozas y Comarcas, decía, bueno, ojo que los pequeños pueblos que ustedes ven de golpe como de crecimientos arquitectónicos en realidad reflejan dinámicas poblacionales de los sectores más dinámicos que se animaron a migrar. Entonces era más complejo el análisis que hacía desde la perspectiva social. Y ahí me parece que hay un campo. 2, ciertamente tanto Gastón como Marcelo marcaron la dimensión política y recordaba acá hay una definición de García Linera que dice o un libro que
decía que a propósito de algunos fenómenos en América Latina, que la política es como la disputa de las esperanzas, ¿no? Y creo que ese es efectivamente en el sentido más amplio. Y bueno, ahí ciertamente hay un campo que vale también aplicado a los ámbitos que estamos estudiando. Y tercero, finalmente, en ese contexto, seguramente los campos operativos de la arquitectura, como también en este mismo congreso están mostrando diversos colegas y otros jóvenes que también no han participado, pero de las arquitecturas y diversas prácticas en estos pueblos muestran también como dos cosas, unas expansiones respecto a las visiones más tradicionales de la arquitectura y también la necesidad de poder tener unos nuevos bailes y diálogos y adaptaciones y reinvenciones en esos nuevos contextos posurbanos, posurbanos no en el sentido más moderno, sino que hay otra condición cualitativa, posurbana y posrural y actual. Y bueno, con eso simplemente dejamos y bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos ahora en espera de las próximas conferencias de los amigos de otros países. Gracias.